Óscar Luis Amador García, doctor en Derecho, escritor y profesor universitario. Estudioso del Antiguo Egipto desde su juventud, ha centrado sus esfuerzos en la 18ª dinastía, entre las cuales Vida novelada de Amenhotep, hijo de Hapu, es su primera entrega. Con estilo didáctico, el autor consigue tratar la historia con rigor científico, despertando en el lector verdadera pasión por una sensacional trama repleta de reseñas históricas. Hoy nos presenta su nueva creación, La venganza del escriba. El escritor Óscar Luis Amador García nos cuenta la historia de Amenhotep, hijo de Hapu, personaje histórico de la dinastía 18ª del Antiguo Egipto. Este escriba tuvo una vida larga y fructífera siendo mano derecha del faraón. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. Muy buenas. Estamos aquí otra vez con Entre Libros Anda el Juego. Hoy estamos en los estudios de Ondas Yaiza, que bueno, ha sido es una experiencia nueva, y estamos con el escritor y profesor Óscar Amador García. Hola, buenas tardes, Javier. Hola, Óscar. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bueno, más que entrevista, es una charla entre amigos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con vosotros entre Libros Anda el Juego. Y bueno, quería hablar de mi novela, es decir, La venganza del escriba, que es una novela histórica ambientada en el Antiguo Egipto, egipcio. Es un tema egipcio. Muy bien, sí, aquí el motivo de esta entrevista es el libro que acabas de sacar ahora mismo en abril, que trata un poco la vida de Amenhotep, hijo de Hapu. Exactamente, sí, fue un escriba muy importante de la dinastía 18, del reinado del faraón Amenhotep III, y bueno, es un periodo muy brillante del Antiguo Egipto porque es la época en que el imperio egipcio alcanza su culmen, y después vendría una decadencia, y este hombre tiene un gran mérito porque sus propios compatriotas lo llegaron a divinizar, llegó a ser un santo. Sin embargo, su faceta más conocida es como un gran arquitecto, porque él hizo los famosos colosos de Memnón, que estaban en el templo mortuorio de Amenhotep III, y que se hicieron famosos porque los romanos, en la antigüedad, cuando Egipto ya era una parte del Imperio Romano, iban de turismo a Egipto y visitaban estos colosos porque por la mañana emitían un ruido que era debido a que se rebajaban las piedras por el sol, y entonces pues era una atracción turística. El emperador Septimio Severo los restauró y a partir de ese momento dejaron de emitir el sonido. Y este hombre también fue un gran político, fue el primer consejero del faraón Amenhotep III, y esto le da mayor importancia a esta novela porque este personaje ha quedado un poco relegado ante la gran popularidad de otros personajes de la época, como por ejemplo la princesa Nefertiti, o Tutankamón, que es un poquito posterior, o el propio hijo de Amenhotep III, que fue el faraón Ajenatón. Es decir, esta época es importante porque hay una rivalidad religiosa y hay una tendencia a establecer el monoteísmo religioso para incrementar el poder del faraón, y este sacerdote pues fue defensor de las antiguas creencias del politeísmo. Sitúanos un poquito en la historia, en qué época de las... Bien, estamos en este libro, está ambientado, como dije, en la dinastía 18. Pensemos, para hacernos una idea como más global, que estamos al final de la Edad del Bronce, es decir, hace 34 siglos. Ya se estaban empezando a utilizar las primeras armas de hierro, los hititas, por los hititas, e incluso en el ajuar de algún faraón de esta época se ha encontrado algún cuchillo con la hoja de hierro. Es decir, que estamos prácticamente comenzando la edad del hierro. Entonces, el resto de Europa vivía en cavernas prácticamente,
había otra civilización muy importante que era China, que estaba en sus inicios en un proceso de reunificación, y la potencia mundial era Egipto. Dominaba lo que hoy es Egipto, parte del Sudán, donde estaban las minas de oro, que eran muy importantes, y después lo que hoy es Palestina, dominando mediante reyesuelos las ciudades de Sidón, Tiro y Biblos, es decir, que eran una parte donde procedían elementos para su cultura, como por ejemplo el cedro, es decir, la madera de cedro, para hacer los techos de los templos, puertas, en algunos casos ataúdes o sarcófagos, etcétera, ¿no? Y entonces las otras potencias que estaban en esta época eran los hititas, que ocupaban lo que hoy conocemos como Turquía, después estaba Siria y Egipto, y había un reino que hacía de estado tapón entre estas superpotencias, que era Mitanni. Este reino era aliado de Egipto, pero en esta época está siendo atacado por los hititas y por los asirios, con lo cual Egipto pues ve peligrar sus colonias de Palestina, es decir, todo lo que es Israel, Líbano y Siria. Entonces es una época bastante delicada para Egipto, porque a partir de ahí Mitanni es conquistado por los hititas y los asirios, que se lo reparten, y entonces Egipto queda un poco desguarnecido. Podríamos decir que en la época en la que vivió Amenhotep era una de las mejores o más brillantes. Sí, efectivamente. Se considera que el reinado de Amenhotep III, es decir, este escriba, el hijo de Apu, fue el escriba real de Amenhotep III, uno de los escribas reales de Amenhotep III, el gran consejero de este faraón y su amigo personal, y ostentó un poder inmenso. Es decir, pensemos en la segunda persona más importante de un imperio, ¿no? Bueno, todos sabemos que Egipto pues ha sido una gran potencia, ¿no? Y la verdad es que los que hemos leído un poco sobre ello, pues estamos fascinados. ¿Qué es lo que llevó a que Egipto cayera? Bien, se suele decir que a partir de este faraón, que tuvo un periodo de esplendor, es decir, su hijo Ajenatón intentó hacer una reforma religiosa para potenciar el poder del faraón, y entonces intentó hacerlo desde la religión, promoviendo el monoteísmo de un dios nuevo. Bueno, era conocido, pero en esta época fue realzado, que fue el dios Atón, que era el sol. Entonces el culto predominante hasta este momento era el de Amón. Entonces este escriba pues favoreció el culto de Amón, y como había esta gran rivalidad entre los dos cultos, intentó hacer un culto de compromiso de Amón-Ra, es decir, fusionar en un sincretismo religioso, fusionar las dos corrientes religiosas, pero no lo consiguió. Es decir, realmente el faraón Ajenatón, el sucesor de Amenhotep III, instauró el culto de Atón, entonces eso produjo un gran problema religioso y político en Egipto, y a partir de ese momento pues la sociedad se desequilibró y Egipto progresivamente fue perdiendo sus colonias y fue perdiendo poder en la esfera internacional. Una vez la religión ha sido la causa de mal, ¿no? Exactamente, sí, sí. Este libro es un poco novela, pero también historia, ¿no? Porque bueno, hay personajes que son históricos y luego también reflejas cachos, por decirlo de una manera, de la historia, ¿no? Tal sí, cual. es una novela. Eso me da libertad para poder enlazar los temas históricos de forma que tengan un cierto interés para el lector, es decir, porque realmente un libro de historia puede ser un poco aburrido quizás, y a lo mejor pues está destinado pues a los eruditos, a profesores, a personas más interesadas, pero sin embargo una novela ambientada y realzada con datos históricos, pues creo que es más atractiva, y eso es lo que he pretendido. Esta novela está novelada, es decir, la historia es novelada, pero al final del libro hay una parte de anotaciones históricas en las cuales hay recogidas 300 datos históricos que se pueden ir consultando a medida que se va leyendo la obra, lo cual facilita pues la lectura. Referencias bibliográficas, supongo, también. Sí, alguna, efectivamente, ¿no? son referencias históricas que dan vida a los personajes.
En el libro hay un capítulo que dedicas a la construcción de las pirámides. Es un tema que siempre es recurrente, ¿no? Y que siempre está en boca de todos. Sí, efectivamente es uno de los temas míticos de Egipto. A todo el mundo le interesa saber cómo se hicieron las pirámides. Hay teorías absurdas, como que vinieron los extraterrestres y levantaron las piedras, las construyeron, etcétera. Y otras teorías, bueno, bastante peregrinas, ¿no? Sí, dedico un capítulo, a pesar de que en la dinastía 18, en esta época, no se hacían pirámides. Ya hacía muchos siglos que se habían abandonado porque era muy costoso construir las pirámides, representaba un gran sacrificio del país, del pueblo, y entonces se preferían construir hipogeos, que eran tumbas excavadas en los valles o bien en las montañas. Eran más baratas, más fáciles de defender, se podían ver desde las ciudades, si estaban en las tumbas, o en los valles pues se podían esconder con relativa facilidad. Sin embargo, en la novela hago un guiño al tema de las pirámides porque el protagonista se ve obligado a hacer un estudio, era un gran arquitecto, no lo olvidemos, se ve obligado a hacer un estudio sobre las pirámides y entonces explico la teoría más novedosa de construcción, que se basa simplemente en un sistema de contrapeso, es decir, las rampas, que hay corrientes que consideran que era el método normal de construcción de las pirámides. Es un método mixto, se utilizan las rampas, pero las rampas llegan solo a la boca del pasadizo descendente, es decir, siempre en una pirámide, en la mayoría, hay una rampa que llega a una boca, de esta boca hay un pasillo descendente y este pasillo descendente desemboca en una cámara que tiene un túnel por el cual se van subiendo las piedras, es decir, que en realidad una pirámide y de esta forma se ahorra trabajo, es decir, con un bloque que sube, con el mismo peso, el contrapeso baja otro bloque y con la ayuda de una cabria, de una polea y una polea, pues se van subiendo los bloques ahorrando casi el 75% del esfuerzo. Es decir, que es una solución ingeniosa y que puede explicar cómo se construyeron las pirámides. Evidentemente no ha llegado ningún dato científico o algún dibujo que explique cómo se construyeron, pero esto es una teoría bastante interesante de un egiptólogo español, de un español que se llama Luis García Gallo, que hizo un libro sobre las mentiras y verdades en la construcción de las pirámides y está refrendado por otros autores franceses también. No es la verdad que parece mentira, pero aunque no se diga, hay muchos españoles estudiando en Egipto y están sacando bastantes datos importantes. Sí, en este momento hay varias expediciones españolas en Egipto. Está, por ejemplo, Martín Valentín, que es un gran egiptólogo, Teresa Bettman, y después también una egiptóloga canaria especializada en la comparación de las momias canarias con las egipcias, que es Milagro, una chica de La Palma, amiga mía también, por cierto, y una gran egiptóloga. Y bueno, son personas que trabajan, y también otros grupos que también trabajan en Egipto, y entre todos estamos contribuyendo pues a que la cultura de Egipto pues se mantenga y se mejore y se conozca más, porque tiene mucho que aportar a la sociedad actual. La novela recoge un poquito también la época bélica, ¿no? Los egipcios eran más bien guerreros, pacifistas. Bueno, contrariamente a lo que se piensa, bueno, esta época fue una época pacífica de la de Amenhotep III. Solamente están registradas 2 guerras importantes, una en el año 5 de su reinado, en que murieron, es decir, ellos conquistaron una tribu nubia que tenía unas minas de oro, y en esa época mataron a 30.000 nubios para conquistar esas minas, y después en el año 25-27 de su reinado hay otra escaramuza con los mismos nubios que se habían rebelado para reconquistar las minas, y también la gana el imperio egipcio. Y bueno, pues de todo esto deducimos que efectivamente los egipcios eran guerreros. Ellos consideraban enemigos a todos sus vecinos, los llamaban los enemigos del arco. Es decir, porque en aquella época el arma principal era el arco, y eran grandes expertos en el manejo del arco, los egipcios, y bueno, y les llamaban de esa forma.
Es una novela que ilustra en blanco y negro. ¿Qué nos puedes decir sobre las ilustraciones que hay ahí sobre la portada? Sí, la portada, bueno, yo había propuesto una de las ilustraciones que está en el interior de la novela, que es una acuarela bellísima de un pintor de Las Palmas de Gran Canaria, Alexis Santana Oval. Las acuarelas son en color, pero por cuestiones económicas, porque una edición en color es mucho más cara, pues se ha optado por dejarlas en blanco y negro. Pero todas las ilustraciones de la novela de este estupendo pintor son reales, basadas en relieve, y bueno, hay anécdotas. Por ejemplo, en una de las láminas se hizo 3 veces porque el pintor pues no sabía que los escribas escribían con un estilete, es decir, con una especie de cálamo, y él le había puesto una pluma. Entonces yo, cuando me di cuenta de que había puesto una pluma, cosa que se utilizaba en la Edad Media, le dije, mira, no, tenemos que rehacer la lámina porque hay que utilizar un cálamo o un estilete, es decir, una maderita que para mojar en la tinta y después escribir en el papiro, ¿no? Y bueno, entonces está ilustrada con obras de este pintor. Estaba hasta el último detalle. Eso es lo que hemos intentado, que sea lo más cierto posible. El rigor histórico es una cosa pretendida en esta novela. Y bueno, pues hemos intentado, evidentemente hay algunas licencias literarias que son necesarias porque tiene que tener un cierto interés para el lector, ¿no? Entonces, pues hay una trama de intriga, hay algunos sucesos, en fin, que no se pueden desvelar, pero que le dan un poco de interés a la novela. Claro, sobre todo que eso, ya que es una novela, pues bueno, que se mantener hasta el último momento. Exactamente, pues no se puede empezar por el final. Exacto. Los faraones dejan constancia de sus éxitos en todos los jeroglíficos, los escritos y demás, pero bueno, también tiene su parte oscura, ¿no? Sí, los faraones eran unos grandes estrategas, unos grandes políticos, y hacían una labor de marketing realmente importante. Hacían un culto a la personalidad del faraón reinante. Entonces, todos los hechos positivos se reflejaban en los monumentos. Pero de las omisiones, de lo que no se refleja, podemos extraer a veces la verdad, porque tenemos otras fuentes de los países limítrofes que entonces pues nos permiten contrastar la realidad con lo que se ve en los monumentos y en las inscripciones egipcias, con las tablillas cuneiformes de los países limítrofes, que pueden dar a lo mejor otra visión totalmente diferente. Es decir, no era oro todo lo que relucía en Egipto, sino que también había sombras, por así decirlo. Pero eso no quita para que sea una civilización totalmente interesante, importante, que pueda aportar mucho a la sociedad actual. Y los egipcios de la antigüedad, pues podemos considerar que son como personas normales de hoy día, con las mismas ambiciones, querencias, sentimientos, deseos de riqueza, de salud, etcétera, que podemos tener nosotros hoy día, es decir, en la actualidad. Yo la verdad es que tengo que reconocer que bueno, cuando vi tu libro en la feria de libro de Playa Blanca, que coincidimos allí también, me vino a la mente pues normal Christian Jack, ¿no? Y una saga que escribió, que era el juez de Egipto. Sí. Y inmediatamente me recordó a... Sí. Bueno, yo no sigo un estilo un poco diferente a Christian Jack. Yo prefiero utilizar personajes históricos. Incluso los personajes de la novela son seres de la personalia del faraón Amenhotep III, es decir, seres reales. Entonces, pues la técnica que utilizo es, sabiendo el oficio, la actividad que desempeñaba, que lo sabemos por su tumba, por los relieves que han llegado hasta nosotros, pues en la novela le he dado una ocupación o un trabajo o una función acorde con su personalidad y lo que nos ha llegado a nosotros de sus tumbas y de los relieves. Es decir, por lo tanto, el rigor histórico es pretendido en la novela, ¿no? Está novelada, pero siempre intentando pues ajustarme lo máximo posible a la realidad. O sea, que no solo lo vamos a pasar bien, sino que encima vamos a aprender Yo creo que sí, que se puede aprender, porque además intento dar una visión global
de la situación de esa época para que el lector se sitúe, ¿no? Es decir, había un gran problema religioso. Los egipcios tenían un problema por el sur porque sus minas de oro estaban siendo atacadas, y por el norte había un problema porque el reino de Mitanni, que era aliado de Egipto, estaba siendo atacado por los hititas y por los asirios. Por lo tanto, era un doble problema, y después agravado porque el sucesor del faraón, Amenhotep III, que tuvo un periodo de corregencia con su padre, pretendió trasladar la capital de Egipto desde Tebas a una ciudad nueva que construyó de la nada, por un sistema muy ingenioso de talatats, que eran ladrillos pequeños, que eran más fáciles de construir una ciudad utilizando esos ladrillos homogéneos. Y entonces, pues entre el coste de esa ciudad, los peligros que la obligación de mantener un ejército en Palestina y otro ejército cuidando las minas de oro del Sudán, pues Egipto pues entró en una etapa de decadencia relativamente rápida. Muy bien. Bueno, y tendremos una segunda parte, seguirás... Sí, bueno, esta novela tiene vocación de perpetuarse en el tiempo. Hay una segunda parte que estoy elaborando, ya está bastante avanzada, pero eso lleva tiempo, una novela lleva tiempo, más de este tipo, que es una novela histórica. Hay que contrastar las fuentes, hay que ajustar los personajes. Entonces, bueno, la segunda novela está redactada por la mitad aproximadamente, pero todavía queda quizás 1 año y medio o 2 años de trabajo con la segunda. Y te quería preguntar, ¿por qué has elegido la autoedición? ¿Qué es lo que te ha llevado? Bien, porque soy un escritor novel en este tema de la novela histórica. Entonces es una forma de que la novela sea conocida y promocionada por el propio escritor, con la esperanza de que alguna editorial se fije en ella, y también quiero traducirla al francés, que ya tengo una persona que se ha ofrecido, y al inglés, ¿no? Porque estimo que este tipo de obras es muy apreciada en esos países. Sigue siendo también autoedición, ¿no? Bueno, no lo sé todavía, no lo sé todavía porque falta todavía un tiempo, y entonces dependiendo de las oportunidades, pues ya miraremos a ver si es una autoedición o bien con alguna editorial acreditada, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, pues seguro que sí. Creo que ya está teniendo mucho éxito y que ya tienes agotada la primera edición. Exactamente, se agotó la primera edición y he hecho una segunda edición porque tengo presentaciones pendientes, una presentación en el pueblo de Tías, en las fiestas de San Antonio, en Lanzarote, y después tengo una presentación ya en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, el 25 de junio, que es un jueves, en el Club de Prensa Canaria, y ahí haré otra presentación. Entonces necesito ejemplares para esas 2 presentaciones. Te hemos visto en la Feria de Playa Blanca, también en la primera feria del libro de Marina Lanzarote. Te veremos en la Feria del Libro que empieza la semana siguiente de Arrecife. Bueno, tengo compromisos en Gran Canaria, entonces voy a ir a Gran Canaria. Como el libro salió editado el 24 de abril, pues no me ha dado tiempo de participar en esta feria, porque realmente ya los proyectos, es decir, los planes de estas ferias estaban cerrados con muchísimo tiempo de antelación, entonces no ha dado tiempo, pero en las próximas ferias, por supuesto, que estaré presente. O sea, que estamos hablando que una semana se ha agotado la primera edición. Exactamente, o sea que, sí, vamos, sí, es una cosa de semana, efectivamente. Sí, no hay que olvidar que la presentación fue el 24 de abril. Por eso, y estamos hoy a 1 de mayo, por lo cual... No es que se hayan vendido todos entre el 24 y el 1 de mayo, sino también en el mes anterior, que ya me vinieron los libros, pues ya entre todas las amistades y personas interesadas, pues 300 ejemplares de la primera edición. Volviendo a la portada, que me parece muy bonita, me encanta, es muy atrayente. Hace poco pues leí un comentario en internet. Hay una librería que vende sus libros tapados. O sea, tú compras el libro por el subtítulo y la sinopsis. Bueno, yo creo que un libro es como cualquier objeto que debe ser exhibido. Es decir, una señora exhibe su joya, pues un escritor, yo creo que su deber también es exhibir el libro. Y la carta de presentación es la portada. En este caso es la diosa Neftis, que era la hermana de Isis,
y era una diosa protectora de los fallecidos, ¿no? Es decir, y en este caso está pues con la llave de la vida, que es el plantador, es decir, que es un signo de prosperidad y de fecundidad. Entonces, pues la portada pues viene al dedo, ¿no? Viene como anillo al dedo. Sí, no, la verdad es que a mí me ha impactado, me ha gustado mucho. Pues, no sé, la verdad es que creo que te deseo mucho éxito. Te agradezco nuevamente que hayas venido hasta aquí a mostrar tu libro y a estar este ratito pues charlando. Muchísimas gracias y encantado y de colaborar con ustedes, y para mí también ha sido un auténtico placer estar en esta entrevista con vosotros. Pues nada, muchas gracias y esperamos verte pronto con tu segundo libro. Espero, eso espero. Muchas gracias, Javier.